Grabar la clase. Muy bien. Ok. Y entonces, bueno, vamos a comenzar la clase. Fíjense, lo que teníamos pensado la profesora Mercy y yo para la actividad del día de hoy es, bueno, por supuesto, repasar un conjunto de conceptos importantes que necesitamos en el área de base de datos, que los necesitamos para administración de base de datos y que, bueno, deben haberse visto en el área, en la materia de base de datos. Sabemos que algunos, bueno, ya tienen tiempo que no lo vieron, sin embargo, bueno, vamos a repasar unas cositas y luego vamos a introducirnos al tema de manejo de memoria. Y vamos a ver allí cómo es el acceso a los archivos de la base de datos, ¿ok? Entonces, comenzando con esto, bueno, vamos a barrernos por un conjunto de conceptos, la introducción y conceptos básicos, dato, información, base de datos, sistema de base de datos, marcando las diferencias con respecto al sistema manejador de base de datos, y el sistema manejador de base de datos, que va a ser nuestro punto focal durante toda la materia. Vamos a repasar su definición, su objetivo, los componentes funcionales del sistema manejador, así como lo que es el administrador de base de datos y sus funciones. Cuando digo que el sistema manejador de base de datos es focal para esta materia, es porque cada uno de esos componentes de alguna manera los vamos a estudiar en detalle y vamos a tener que analizar cómo cada sistema manejador, los diferentes sistemas manejadores lo hacen, cada una de esas funciones, ¿ok? Y cómo cooperan en conjunto para lograr que el sistema manejador de base de datos logre su objetivo, ¿ok? Cualquier duda que tengan, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, ¿ok? Podemos repasar, volver al tema, que ya esta parte es a distancia, nos llevan a eso, ¿no? Entonces, por favor, cualquier cosa nos preguntan. Ok, seguimos. ¿Qué es dato y cuál es la definición de dato? ¿Qué conocen ustedes por dato? ¿Se acuerda alguno de lo que es dato? Eh, ¿Se escucha, profe? Sí, te escuchamos. Es la unidad mínima de información que se puede tener. Ajá. Y ahí dice unidad mínima de información y si lo oímos, él dice unidad mínima de información. Es decir, que está relacionando el dato con información. ¿Alguien más se acuerda de algo? A ver, los que vieron base de datos el semestre pasado. Bueno, que era una representación de un hecho, entonces Ajá. simbólica. También la representación de un hecho o un evento, ¿verdad? Y está bien con que sea la mínima unidad de información, pero ya la estamos relacionando con la información. Efectivamente, ¿ve? Es la mínima, se representa como, viene del latín datum o data, y es hecho o evento, ¿ok? Cuando se nos habla de que es la unidad mínima de información, efectivamente lo es, pero tenemos que saber qué es información. Entonces ya vamos hacia allá. Entonces también un dato es una descripción o una imagen de un hecho o un evento. Nosotros siempre les decimos en base de datos, y por supuesto lo repetimos aquí, es que a veces las personas utilizan de manera indistinta lo que es dato e información. Y en algunos casos puede estar bien, pero en algunos casos hay que estar pendiente de lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces, el dato es efectivamente una descripción o una imagen de un hecho o un evento. Como dijeron por allí, es la representación simbólica de un atributo o característica de una entidad. Y esto tiene más que ver quizás con base de datos, ¿verdad? Entonces ya es una representación de un atributo o característica que le vamos a colocar a una entidad, a un objeto. Es un hecho o un evento que tiene significado implícito. Describe características de algo. Entonces, efectivamente, allí al ver el dato como esa pieza mínima que vamos a tener, donde aparentemente tiene un significado implícito, es la característica de algo, permite describir algo, ya tenemos un componente importante del sistema de las bases de datos, ¿verdad? Que son los datos. Y estos datos son bastante importantes en nuestra base de datos, ustedes ya lo saben, porque lo que almacenamos realmente en una base de datos va a ser, bien sea datos que vamos a recuperar y vamos a obtener información, ¿ok?
Estamos claros en lo que es un dato, ¿verdad? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, luego venimos a ver lo que es información. Y entonces, información es la interpretación o significado que le da los datos, quien los recibe, ¿ok? Entonces, es el incremento de conocimiento que obtiene quien recibe los datos. Entonces, allí ya estamos viendo que la información es una interpretación que se le da a los datos. Y yo el ejemplo que pongo es que, bueno, si por ejemplo yo les digo a ustedes, valga la redundancia, si tengo un conjunto de números, yo estaría hablando de datos o de información. Si le digo, Conjunto tengo de, ajá, un conjunto de datos. No, sí, sí. ajá, sí, un conjunto de datos. Ahora, y si yo digo que esos datos representan las notas de ustedes, Hay información. ahí hay información porque se le está dando un significado a esos datos, ¿ok? Entonces, y el significado, de alguna manera, yo les estoy dando algo y también ustedes pueden darle otro contexto en base al conocimiento que ustedes tienen. Y el conocimiento que quizás le permite a ustedes, bueno, que ustedes lo ordenan de mayor a menor y dicen, mira, esta es la persona que sacó más nota, esta es la persona que sacó menos nota, le sacan un promedio, la clasifican, la ordenan, ¿ok? Y eso ya hace que lo que es información podamos obtener conocimiento, que es información categorizada, analizada y clasificada, que de alguna manera sirve como marco para incorporación de experiencias e información. Entonces, ahí hay una relación directa entre lo que es dato, información y conocimiento, ¿ok? Que es importante que ustedes tengan claro y que de alguna manera nos va a permitir manejar de manera adecuada estos términos dentro del ambiente de la administración de la base de datos. En base de datos nosotros hicimos, Mercy, ¿quieres decir algo? Sí, había levantado la mano así para completar un poco además de eso, el conocimiento nos lleva a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, primero con el ejemplo que estaba dando la profesora, entonces ustedes pueden saber, por ejemplo, quién de los estudiantes va a repetir la materia, ¿sí? O sea, tiene que volver a escribir. O quién puede seguir entonces con la siguiente, o sea, quién puede inscribir la siguiente materia del pensum, pues la que está prelada por esa. Entonces, esta información convertida en conocimiento nos puede llevar a la toma de decisiones. Excelente, efectivamente. Entonces, y nuestros sistemas por lo general están enfocados a apoyar algunos en la toma de decisiones a los directivos de una organización. Entonces, todo esto está aunado a llevar a un proceso de toma de decisiones o mejor toma de decisiones. Muy bien, excelente. Ahora, en la clase de base de datos del semestre pasado fue interesante un ejemplo que pusimos y lo retomamos de las diferencias entre datos, información y conocimiento. Y por eso traemos esto a esta clase que nos pareció tan interesante. Los que ya se lo saben, no lo digan. Ajá. ¿Qué es dato dentro de un semáforo? ¿Qué es lo que se considera dato dentro de un semáforo? Para ver si entendimos los tres conceptos. ¿Qué es dato? Los colores del semáforo. Muy bien, los colores del semáforo, ¿verdad? Esos Muy son bien, datos Diego. para nosotros. Es decir, que el amarillo, el azul, el amarillo, el rojo y el verde son los datos del semáforo. Estos son los datos que nos está transmitiendo. ¿Cuál es la información en este caso? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué significado tiene los colores del semáforo? ¿Cuándo debo avanzar y cuándo no? Exacto, cuando debo avanzar, cuando debo tomar previsiones, ¿ok? O cuando debo detenerme, ¿no? Entonces, por eso, nosotros hablamos de que
el significado de los colores del semáforo es lo que es información. Entonces, el rojo, el vehículo se debe detener. ¿Ok? El amarillo, el conductor del vehículo debe tomar precaución. Y el verde, el vehículo puede seguir. ¿Ok? Y entonces estamos desde la perspectiva del conductor, el significado de los colores del semáforo, ¿verdad? ¿Lo vimos? Ahora, ¿qué será el conocimiento? A ver, ¿quién nos dice qué es el conocimiento? Sería cuando tomamos la decisión, cuando va manejando alguien. Cuando tomamos la decisión, cuando va manejando a alguien. Ay, mira, Juan Pablo dijo que rojo acelera, acelera según muchos conductores por ahí. Está bien. Ajá, eso, la información procesada con experiencia, sí, pero la información procesada con experiencia, ¿a qué sentido? ¿Qué hacen ustedes cuando ven el semáforo en rojo? Detenerse. Detenerse, ¿verdad? Sí, Ajá. presionar el freno. Ok. Entonces, ustedes, eso de presionar el freno, de detenerse, ¿qué es? ¿Qué hacen ustedes allí? Tomar una decisión. Exacto, toman una Exacto. decisión, Ujú. exacto, muy bien, toman una acción en base a lo que ustedes saben y a lo que les está transmitiendo esos datos, ¿verdad? Entonces tiene que ver también con la experiencia de ustedes, porque si alguien nunca sabe de lo que debe hacer con el semáforo, a lo mejor, como dice Juan Pablo por ahí, acelera según muchos conductores, ¿no? Ven el rojo y lo que hacen es acelerar, o el amarillo, apúrate que va a cambiar rojo, ¿no? Entonces, el conocimiento es efectivamente la acción a tomar en base a la información que se tiene y el conocimiento previo. Entonces es importantísimo que ustedes tengan claro esto, porque son quizás términos que uno tiene una ligera sutileza de diferencia entre ellos, pero de verdad son conceptos bien definidos, ¿ok? Por aquí nos dicen que como conocimiento siento que también sería nosotros como peatones que sabiendo cómo funciona el cerebro sabemos cuándo podemos cruzar o no. Muy bien, muy bien. Exacto, Excelente. Giselle. Muy bien, sí, porque la información la pueden tomar los dos, tanto el que conduce como el peatón. Es información para los dos y los dos tienen experiencia y pueden tomar decisiones al respecto. Ujú. Sí, excelente. Sí, entonces, fíjense, eso es importante porque ya ustedes están, por supuesto, viendo una materia lectiva, ya están en otro nivel donde tienen que ver, entonces, cuando se comuniquen con el área de trabajo ya, las diferencias conceptuales entre estos tres términos que son tan importantes, ¿ok? ¿Quedó claro entonces las diferencias entre dato, información y conocimiento? Sí. Ok, buenísimo. Fíjense, entonces, ¿qué sería procesamiento de datos y procesamiento de información? Si yo les digo, bueno, procesen datos o procesen información, ¿qué diferencia sutil debería haber entre esos dos términos? Que con el procesamiento de datos vamos a obtener una información y con el procesamiento de información vamos a obtener un conocimiento para tomar una acción. Muy bien, eso estuvo chévere. Sí, efectivamente, pero entonces, fíjense, para alguien, yo lo voy a poner por aquí, que eso ya la teníamos por aquí. Fíjense, procesar entonces datos es procesar símbolos, letras, números, señales, independientemente del significado que alguien pueda darle y después le puede sacar a eso información, ¿no? Como quizás lo estaban diciendo allí. El procesamiento de datos implica para después sacar la información y el procesamiento de información sí nos interesa el problema desde el punto de vista que quién va a utilizar los datos y su significado. Entonces, si yo les digo a ustedes procesen un conjunto de números o ustedes dicen, bueno, estoy procesando datos. Pero si yo les digo, mire, ustedes tienen que
agarrar el conjunto de datos que yo les estoy dando y tienen que ordenarlos de mayor a menor y darme un listado ordenado de forma también descendente o ascendente, porque eso tiene que ver con la lista de productos que yo voy a publicar en mi empresa. ¿Qué están haciendo ustedes si yo ya les doy todo este punto de vista de la utilización del dato? ¿Procesan datos o procesan información? Información. ¿Ah? Información. Información, ¿verdad? Entonces ya Exacto. cuando uno tiene quizás el sentido, el significado del dato, ya no es procesar datos, sino procesar información. Entonces tenemos que estar pendientes, aunque ya van a ver que durante la materia quizá datos, información y durante toda la gente en las organizaciones, datos, información lo maneja de forma indistinta. Pero es importante ustedes que académicamente y conceptualmente lo tengan bien claro las diferencias entre estos dos términos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna acotación? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo quiero aportar algo. Mercy puede interrumpir en cualquier momento, porque estamos las dos dando estas clases, ¿ok? Buenísimo, Mercy. Sí, pero Siempre igual, Mercy para completar o yo para completar, vamos a estar en esta dinámica, ¿ok? exacto. Fíjense, no sé si ustedes han visto la pirámide, hay una pirámide por allí, donde la base son los datos, después le sigue información, después conocimiento y algunos ponen arriba sabiduría, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando procesamos datos, como dijo, creo que fue Gabriel hace rato, obtenemos información. Cuando procesamos información, obtenemos conocimiento y a partir del conocimiento, la sabiduría, ¿no? Lo interesante de aquí es que la base son los datos. O sea, eso significa que para obtener buena información y buen conocimiento para tomar las decisiones adecuadas, necesito tener buenos datos. De ahí la importancia de diseñar adecuadamente las bases de datos, de tener calidad de datos, de una serie de cosas que están asociadas con los datos. Y otro elemento que les quería traer es el tema de la datificación. Entonces, y lo traigo porque me imagino que ya muchos de ustedes han oído hablar de Big Data, de grandes volúmenes de datos, de Machine Learning, de una serie de nuevas tecnologías que no son tan nuevas realmente, pero que digamos que tienen un auge bastante grande ahorita, Internet de las cosas. Todo eso está relacionado con la datificación. ¿Por qué? Porque lo que antes no era datos, ahora sí lo es. Antes nuestras relaciones no eran datos, ahora sí lo son gracias a Facebook y a las redes sociales. Nuestros datos de pulsación, cuánto caminamos, cuánto dormimos, antes no eran datos, ahora sí lo son gracias al Internet de las cosas. ¿Sí? Cuánta comida hay en nuestra casa, si tenemos una nevera inteligente, claro. Cuánto tiempo estamos jugando. Ahora todo eso son datos, gracias a la datificación, al Internet de las cosas, ¿verdad? Y esto es todo lo que le estoy diciendo. Cada día es más vital saber procesar los datos. Sí, importantísimo. Eso es bien importante en el sentido de que es la base, como lo acaba de decir la profesora, esa pirámide, la base de la pirámide son los datos. Y si nuestros datos no están bien estructurados, bien administrados, que es el caso que vamos a ver ahorita en esta materia, durante toda esta materia, entonces allí va a haber problemas a la hora de tomar decisiones y seguir avanzando en la pirámide para lograr información, conocimiento y sabiduría, ¿ok? Entonces, importantísimo que nuestra base esté bien consolidada. Para eso entonces está base de datos y administración de base de datos, que es la que vamos a cursar ahorita, ¿ok? Perfecto, buenísimo. Y eso es importante también para ir hacia eso, hacia lo que está actualmente en el mercado, que es todo lo que es Big Data, grandes manejos de datos, inteligencia de negocios, datos históricos, ¿ok? La base es los datos. Muy bien. Ok, y en base a eso, ¿qué es una base de datos? ¿Qué se acuerdan ustedes qué es una base de datos? ¿Alguien se acuerda? Base de datos, base de datos, base de datos. No sé si me recuerdo bien, pero creo que era un conjunto de datos relacionados.
Ay, ya ¿O apagué no esa relacionado? cámara. Ah, Valeria está prendiendo la cámara. Valeria, ¿vas a hablar? Valeria. Cuéntanos, Valeria. Sí, Prendió- ella dijo que era prendió. un conjunto de datos relacionados. Correcto. Ajá. Una colección de datos relacionados. Muy bien, Valeria. Fue Valeria la que habló, ¿verdad? Sí. Sí, Perfecto. No pueden poner la cámara si quieren. Ok, una base de datos entonces es una colección de datos relacionados entre sí de manera lógica y coherente, quizá para completar lo que dijo Valeria, ¿verdad? Por ejemplo, una agenda de direcciones, los registros de los clientes, ¿verdad? Entonces, eso es una base de datos, una colección de datos relacionados lógicamente de forma coherente, porque bueno, ya ustedes pasaron por base de datos y saben que tienen que establecer una lógica entre todo lo que están los datos relacionados. Está diseñada para cumplir un propósito específico y resulta de interés para un grupo específico de usuarios. ¿Ok? Eso es quizás el término de base de datos a nivel general. Pero si nos vamos al de base de datos a nivel más de la creación de la base de datos, del ambiente de base de datos como tal, lo podemos definir la base de datos como un conjunto de datos persistentes utilizado por los sistemas de aplicación de una empresa determinada, ¿ok? Y allí entonces podemos decir que es un repositorio centralizado de datos, ¿ok? ¿Lo vemos? Sí. Ok, donde por supuesto uno va a recuperar esos datos en función de las necesidades que uno tenga, porque uno puede tener datos almacenados y a lo mejor tengo unas necesidades diferentes con respecto a otra persona. Pero hasta ahorita nosotros entonces vamos a centrarnos en este concepto, repositorio centralizado de datos y conjunto de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicación de una empresa determinada. Y esto lo dice uno de los señores expertos en el área de base de datos, que es el DATE, ¿no? Está dentro del DATE. ¿Ok? Visto esto, entonces tenemos que ver que efectivamente la base de datos permite almacenar y organizar entonces hechos o eventos, que es lo que vimos que son datos, y restituirlos a demanda del usuario para producir información. Y ahí vemos relacionado todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Luego, ¿qué ventajas tenía la base de datos o tiene la base de datos con respecto a lo que antes manejábamos, que quizás eran archivos de datos, ¿no? Y para eso, entonces, tenemos que ver que las bases de datos tienen, entre una de las principales características, el control centralizado de los datos. Cuando hablamos de control centralizado de los datos, es que tenemos un solo lugar donde están todos los datos, y al tener un solo lugar donde están todos los datos almacenados, va a tener una serie de ventajas porque es más fácil ubicar el dato, mantener el dato, ¿ok? Proteger el dato. Entonces, garantizar que los datos sean válidos, correctos, que sean consistentes. Entonces, al tener todo centralizado, se adquieren unas ventajas con respecto a tenerlo quizás no organizado, ni planificado, ni estructurado de la mejor manera. Entonces, ahí tenemos una de las ventajas. ¿Cuál es otra ventaja? ¿Alguien se acuerda de alguna? Que ayudaba a reducir la redundancia y a mantener la integridad de los datos. Ok, parece que os he leído la lámina y efectivamente garantiza la integridad de los datos. Sí, ¿Y yo tengo mis apuntes del semestre pasado. verdad? Y además, muy bien. Creo que le gustó la materia, lo tiene todo anotadito, ¿verdad? Así que Sí, bueno, buenísimo. Fíjense, ajá, ¿y qué es integridad? ¿Qué es integridad? Integridad, un término que, aunque ustedes no lo crean, ¿cómo lo usamos? Lo usamos muchísimo. Pero integridad, ¿con qué tiene que ver la integridad? Que es importante que sepamos qué es integridad, porque durante la materia nosotros vamos a ver un tema particular que es integridad de los datos. O sea, ¿cómo garantizamos que los datos dentro del sistema manejador de base de datos sean íntegros? Y para eso tenemos que garantizar que sean válidos y que sean correctos. ¿Ok? Y para eso vamos a definir reglas de integridad que lo permitan.
¿Ok? Cuando hablamos que un dato es válido y correcto, ¿ok? Tenemos que estar pendientes de que efectivamente, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo tengo almacenados precios dentro de mi base de datos y el precio es -5. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ese dato es correcto? ¿Es válido? Si yo les digo a lo mejor, bueno, mi número es, yo dije que era un número entero lo que yo iba a almacenar allí y resulta que el precio es -5. ¿Qué me dicen? ¿Es correcto? ¿Es válido? No. No, ¿qué? Ahí hay un no, porque sí, parece algo válido. Por aquí dijeron, es válido, pero incorrecto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que, ajá, ¿por qué es incorrecto o por qué es válido? Es válido. -5 es válido, Juan Pablo. Para un precio. O es al revés, o que es correcto, pero ajá, por aquí dice, es válido si es un descuento, pero si es, pero si no es incorrecto, porque entonces no sería un monto positivo. Ok, fíjense, ahí hay una cosita, pero cuando yo les digo a ustedes, es un número entero. Y yo digo, tienen que, el precio de un producto es -5. Pero yo estoy diciendo que es el precio del producto. Cuando yo digo correctitud, tiene que ver con con el dato, el tipo de dato que tiene. El tipo de dato yo digo que es entero, por lo tanto, este dato pareciera que es correcto porque yo dije entero, a menos que yo haya dicho entero positivo. Entonces el dato sí deja de ser correcto, y entonces pasa a ser un dato incorrecto. Y si yo les digo, mira, no es válido porque un precio negativo no es un número válido. Entonces allí tenemos que si yo digo -5 y dije que era un entero, es un dato correcto, pero no es válido. Ahora, si restringo el dominio, yo les digo que es un entero positivo, ahí el dato es incorrecto y también es inválido. ¿Lo vimos? Sí. ¿Ok? Entonces, la correctitud tiene que ver con el formato del dato, con la definición del dato, y la validez tiene que ver con el significado, con el contexto del dato. Y los dos, de alguna manera, deben garantizar la integridad de los datos. Es por eso que en esta materia nos vamos a enfocar a definir esas reglas de integridad que quizás ustedes vieron ligeramente en el área en la materia de base de datos porque no daba tiempo de profundizar, pero aquí en la materia de administración de base de datos nos vamos a enfocar en un tema completo de ver todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con integridad de los datos, ¿ok? Y vamos a definir una serie de reglas que nos permitan garantizar la correctitud y la validez del dato. ¿Entendimos? Sí. Sí, sí. Ok, Sí. buenísimo. Luego, una de las ventajas que teníamos a nivel de la base de datos era que queríamos garantizar que se lograra minimizar la redundancia. Y aquí va mi pregunta. ¿Qué es redundancia en una base de datos? Duplicación de datos. Duplicación de datos. Muy bien, exacto. Diferentes copias del mismo dato en diferentes lugares, ¿verdad? Y nosotros en base de datos decíamos que teníamos que minimizar esa redundancia porque la redundancia nos lleva a mayor espacio de almacenamiento y a mayor procesamiento de los datos, porque hay las diferentes copias deben estar consistentes entre sí, deben concordar entre sí y por lo tanto el procesamiento puede ser mayor porque tengo que buscar todas las copias y lograr que todas estén iguales, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos que una de las ventajas es que con la base de datos que fuese un esquema bien organizado, relacionado lógicamente, deberíamos garantizar o buscar minimizar la redundancia de los datos. Muy bien. Luego, independencia entre los programas de aplicación y entre los datos y los programas de aplicación.
que teníamos allí, que bueno, que efectivamente cuando nosotros desarrollamos base de datos y las aplicaciones, hay una cierta independencia entre los datos, la base de datos como tal, y nuestras aplicaciones. En cambio, nosotros cuando desarrollábamos con archivos, nuestras aplicaciones estaban muy casadas al archivo. Si cambiábamos el archivo, totalmente cambiaba el programa de aplicación. Aquí en el ambiente de base de datos, nosotros vamos a tratar una cierta independencia porque vamos a ver que hay, y ustedes lo vieron cuando vieron base de datos, que estamos tratando de garantizar cierta independencia entre la arquitectura de un sistema de base de datos para que exista cierta independencia entre los datos y las aplicaciones, de tal manera de que podamos hacer que nuestras aplicaciones no se vean tan afectadas cuando hagamos cambios en la base de datos. Y de alguna manera podemos garantizar unas ciertas independencias que vamos a ver ahorita en un ratico, que era algo que se llamaba independencia lógica e independencia física. Pero ahorita lo que nos interesa en las ventajas es que garantizamos cierta independencia entre los datos y las aplicaciones. Luego había otra ventaja que era importante, que nosotros nos vamos a enfocar mucho dentro del ambiente de administración de base de datos, que era el acceso concurrente a los datos. Es decir, que varias transacciones al mismo tiempo podían tener un acceso concurrente a los datos y garantizar que esa ejecución concurrente fuese correcta. Es decir, que si de alguna manera nosotros vamos a, y el ejemplo que nosotros dábamos siempre era, por ejemplo, si vamos a un cajero y alguien está debitando un dinero en el cajero, ¿qué pasa si otra persona está por dentro con los accesos permitidos, debitando de la misma cuenta? Si los dos están debitando de la misma cuenta un monto, puede haber problemas, porque no sabemos quién lo hace primero, quién guarda en base de datos primero, y en ese caso se puede perder una actualización. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el acceso concurrente a los datos se dé de manera correcta. Y en esta materia nos vamos a enfocar en ver el control de concurrencia de los datos, para lo cual deberíamos entonces definir un conjunto de protocolos y vamos a definir bloqueos para que efectivamente la concurrencia se dé de forma adecuada. Entonces, ¿qué es concurrencia de los datos? Que varios usuarios o varias transacciones al mismo tiempo vean un dato y que esa vista del dato debe ser de manera correcta para que sea una ejecución concurrente de forma correcta y no se logre o se garantice que no existe problema a la hora de ver los datos en la base de datos. ¿Se entendió este concepto de concurrencia? Sí. Sí. Ok, entonces, importante, porque lo vamos a ver con mucho detalle en esta materia, porque nos vamos a enfocar en la concurrencia como tal. ¿Ok? Luego, ¿qué desventajas tendríamos dentro del ambiente? Ah, no, todavía estoy en ventajas, perdón. Todavía tenemos ventajas. Otras ventajas que tendremos en el ambiente de base de datos y la base de datos como tal es que hay un costo mínimo de almacenamiento y mantenimiento. ¿Y esto se da por qué? Porque vamos a tener un solo lugar donde vamos a tener la base de datos. No vamos a tener todos esos archivos regados por todas partes, donde cada quien tiene su archivo y maneja sus datos. No, aquí vamos a tener un solo lugar donde vamos a tener todos los datos centralizados. Entonces, el costo de mantenimiento y de almacenamiento va a ser mínimo porque es un solo lugar. ¿Ok? Luego tenemos que vamos a tener versatilidad para la representación de las relaciones. Ustedes vieron en el ambiente, cuando hablamos toda la parte de base de datos, que tenemos varias formas de representar los datos y de las relaciones entre los datos, donde vamos a tener que sí, vamos a poder tener relaciones uno a uno, muchos a muchos, entidades tipos y entidades subtipos, ¿verdad? Todo eso es gracias a el modelaje de datos que ustedes aprendieron muy bien a hacer en base de datos y que ahorita, por supuesto, vamos a dar por sentado que ustedes lo saben hacer, pero vamos a darle fuerza a ese modelo de datos para que junto con el sistema manejador puedan hacer bien sus funciones, ¿no? Puede hacer bien sus funciones de garantizar el rendimiento de la base de datos, ¿ok? Luego,
la base de datos también tiene como ventaja establecimiento de medidas de seguridad. Entonces, perfectamente nos va a permitir el tener todo centralizado, lograr establecer esas medidas de control de seguridad que permitan que usuarios autorizados vean lo que está en base de datos. No todo el mundo debe ver todo lo que está almacenado en base de datos. Por ejemplo, todos los empleados no tienen por qué ver los sueldos de todo el personal de la empresa, pero sí lo puede ver el director o el gerente de un departamento o el presidente de toda la compañía. Lo que sí quizá puede ver cada empleado es su sueldo. Entonces, podemos definir medidas de control de acceso hacia los datos. Y como administradores de base de datos, nosotros vamos a poder definir esas medidas de seguridad. Que tenga acceso a los datos quien realmente deba tener acceso a esos datos. Y para eso vamos a poder definir medidas, vamos a poder definir control de acceso dependiendo de otorgar privilegios o revocar privilegios a los usuarios. ¿Ok? ¿Entendimos esta parte? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, un tema que vamos a ver en administración de base de datos va a ser seguridad de los datos. Y luego vamos a ver que también es fácil en el ambiente de base de datos hacer un cambio de hardware o software y no nos va a afectar de alguna manera si tenemos una base de datos bien estructurada siguiendo las mejores prácticas en el área de base de datos. Y otro punto importante que ustedes también vieron en base de datos y retomamos aquí es la parte de la recuperación en caso de fallas. Que dijimos que vamos a aprender a ver cómo es la lógica de recuperar una base de datos en caso de que ocurra una falla. Por ejemplo, se va la luz, se daña el disco donde estaba almacenada la base de datos. ¿Cómo hago para recuperar las transacciones? ¿Cómo hago para recuperar la base de datos? ¿Okay? ¿Qué pasa con las transacciones que se están ejecutando? ¿Se pierden? ¿Dónde se quedan? ¿Okay? Entonces, todo eso vamos a aprender a ver cómo hacemos para recuperar la base de datos en caso de que ocurra una falla. Y que de alguna manera no es un proceso fácil, pero lo vamos a aprender a hacer. Y vamos a ver cómo los manejadores trabajan con la recuperación de los datos en caso de que ocurra una falla. ¿Entendimos las ventajas de una base de datos? Sí. Ok, fíjense, pero bueno, todo no es color de rosa, también tiene sus desventajas. Y entonces dentro de las desventajas vamos a tener que a veces puede ser muy costosas porque puede existir soluciones diferentes a necesidades diferentes, ¿ok? Además que, aunque ustedes no lo crean, ustedes tienen un conocimiento valioso al saber diseñar una base de datos, porque tienen un conocimiento de categorizar el dato, aprender a manejar, a pensar en datos y organizar los datos. Y eso es un valor muy importante que nosotros tenemos como personas que sabemos del ambiente de base de datos, ¿ok? Entonces, nuestro conocimiento vale y todo lo que es base de datos tiene un precio es un poco costoso porque podemos diseñar diferentes soluciones para diferentes necesidades. Además, también como desventaja representa un consumo de recursos relativamente elevado, porque si la base de datos puede crecer mucho, necesitamos quizás un servidor dedicado, necesitamos también personal capacitado, ¿ve? Para el manejo de la base de datos y necesitamos también esta persona importante que vamos a conocer, que es el administrador de base de datos, el que debe garantizar que se cumplan todas las funciones y se garantice una base de datos estable, que se garantice una base de datos robusta y que el sistema manejador de base de datos funcione de forma adecuada. ¿Ok? Y una de las desventajas que también tenemos dentro de las bases de datos es que a pesar de que podemos hacer recuperación de una base de datos después de una falla, la recuperación requiere tiempo, ¿ok? Y conocimiento para poder hacer un trabajo adecuado de recuperación de base de datos, ¿ok? ¿Entendimos todo lo que es las ventajas y desventajas de la base de datos como tal? Sí. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien?
Sí. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a unos conceptos que tenemos que reforzar porque los vamos a usar mucho en la administración de base de datos, que es el caso de esquema y estado. Mercy, ¿nos quieres apoyar con esto? No sé si Mercy está. Ay, creo que no está. Bueno. Ok, entonces, bueno, lo voy a hablar yo. Fíjense, hay dos conceptos que son sumamente importantes en el área de base de datos en general, tanto como administradores como simplemente diseñadores de base de datos. Tenemos que tener claro qué es un esquema y qué es el estado de una base de datos. Fíjense, el esquema de una base de datos es esa estructura de la base de datos que nace en el proceso de diseño. Es estático y cambia muy poco con el tiempo. La analogía que nosotros hacemos siempre es con la estructura de un edificio, ¿verdad? La estructura de un edificio es como la estructura de la base de datos. Ella no cambia, ¿ok? Cuando nosotros agarramos y definimos, creamos nuestras tablas, ¿ok? Estamos definiendo esa estructura de la base de datos y esa estructura no debería cambiar radicalmente en el tiempo. Puede cambiar quizás algo, puede quizás incorporarle una nueva columna, ¿ok? Modificar alguna fila, alguna tabla, por supuesto los datos se modifican, pero la estructura como tal no debe por qué cambiar. Entonces, eso es lo que consideramos y es lo que es importante, mantener el esquema como la estructura de la base de datos. Y nosotros vamos a ver que vamos a tener un esquema interno o físico, un esquema conceptual o lógico, y un esquema externo o un subesquema. Cuando hablamos del esquema físico, es el que está más cercano a la implementación en el sistema manejador de base de datos. Cuando hablamos del conceptual o lógico, aquí tenemos que hablar de lo que tiene que ver con el diseño conceptual, el modelo entidad-relación, ¿ok? Y el modelo lógico va a ser el modelo relacional que ustedes vieron en el ambiente de base de datos, y el esquema externo o su esquema es el que tiene que ver con la vista que tiene el usuario, ¿ok? Las diferentes vistas que se pueden ver a nivel del manejador de base de datos, que ya las vamos a ver un poquito con más detalle, ¿ok? ¿Se entendió lo que es esquema de base de datos? Entonces, esa estructura, ¿ok? Es lo que nos va a definir los tipos de datos, el dominio de cada uno de los campos de nuestra base de datos, ¿ok? Luego tenemos el estado, pero el estado de la base de datos entonces va a ser esos datos almacenados en un momento específico en la base de datos. Y es lo que se llama instancia, foto o ejemplar de una base de datos. Y ustedes verán que de alguna manera, cuando vemos el estado de una base de datos, son todas esas inserciones de datos que ustedes hacen. Por supuesto, es algo dinámico que cambia constantemente con el día a día de la organización, ¿ok? Y si hacemos la analogía con el edificio, bueno, podemos ver que en los diferentes pisos puede haber, ¿verdad? Diferentes personas, diferentes actividades. Entonces, todo eso es diferente, es dinámico, va a cambiar. Es la foto que uno toma en un momento de los datos almacenados en una base de datos, ¿ok? ¿Vimos la diferencia entre esquema y estado? Sí. Ok, entonces, importante, ¿por qué? Porque nosotros dentro del ambiente de administración de base de datos vamos a dar por sentado que ustedes saben lo que es un estado, saben qué es el esquema de la base de datos, entonces son términos que vamos a usar mucho, ¿ok? Entonces, es bien tenerlos presentes. Luego vimos dos lenguajes. ¿Se acuerdan de los lenguajes de base de datos que vimos en base de datos? SQL era uno. No, el SQL es un lenguaje de estructura, bueno, SQL por supuesto, un lenguaje de estructura de consultas, pero vimos dos lenguajes que era con el manejador. ¿Se acuerdan? Alguien que vio base de datos recientemente se lo debe acordar.
que empezaban, que era una sigla. El SQL sí es un lenguaje, pero ¿es un lenguaje de qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué acuerdan? Estudiantes, estudianticos de base de datos, el semestre pasado. Un D, algo así, D, M. Apuntes. De definición y manipulación. Ajá, muy bien. Sí, habían dos lenguajes. El de definición de datos, ¿ok? Que era el DDL, ¿ok? Que nos permitía la definición de datos, especificar el esquema de la base de datos, ¿ok? Definir la estructura lógica o el esquema de la base de datos, es decir, es el que nos va a permitir definir las tablas, los registros, los dos tipos de datos, nos va a permitir, fíjense, crear, modificar o eliminar estructuras de la base de datos. O sea, creación de tablas, creación de índices, creación de claves primarias, creación de restricciones. Eso lo vamos a hacer a través del DDL, ¿ok? Y vamos a hacer también otro lenguaje que es el DML, que es el que nos permite manipular los datos. Es decir, nos permite recuperar, crear, modificar o borrar datos. El SQL es un lenguaje que tiene, por supuesto, de las dos, tiene instrucciones de DDL y de instrucciones del DML, porque él nos va a permitir crear estructura, pero también la parte de las consultas, la inserción, la modificación de datos. ¿Lo vimos? Y por supuesto, ustedes vieron el SQL como un lenguaje que nos permite hacer la definición de los datos y la manipulación de los datos. Pero hay comandos que son de DDL y comandos que son de DML. ¿Ok? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Entonces el DDL trabajaría con el esquema y el DML con el estado. Ajá, algo así, sí, totalmente. Aunque fíjate, el DDL es no te va a permitir definir el esquema muy bien y el DML administrar, llenar, manipular, ¿ok? Muy bien tu correspondencia allí, perfecto. Muy bien esa asociación que hiciste. Y vamos a ver, entonces nosotros vamos a ver que tenemos que, por supuesto, damos por sentado que ustedes ya saben crear una base de datos utilizando el DDL, pero vamos a retomar muchos de los comandos que podemos usar a nivel de DDL y DML. Muy bien, ¿sí entendimos? Luego había otro concepto importante. ¿Se acuerdan? Diccionario de datos, metadatos. ¿Qué era un diccionario de datos? ¿Se acuerdan? Diccionario de datos, metadatos. Los metadatos eran como tengo, me recuerdan los datos de los Ajá. datos. Ajá. Es la información sobre la data, la fecha que fue hecho, tamaño, cosas así, cosas Ah, extra muy del bien. Sí tamaño. te acuerdas, sí te acuerdas. Muy bien. Ujú. Sí, sí, sí. Excelente. De alguna Vale. manera, por supuesto, nos vamos a dedicar un tema completo a lo que ves el diccionario de datos. De hecho, vamos a ver realmente el diccionario de datos y directorio de datos. Pero aquí necesitamos repasar brevemente qué es un diccionario de datos. Y es un archivo que contiene metadatos, como ustedes dijeron, datos sobre los datos, ¿ok? Que es de alguna manera ver qué es el significado y la ubicación del dato, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que entender cuál es el significado del dato, ¿ok? Y tenemos que ver la ubicación, cómo llegarle al dato, cómo está, ¿ok? ¿Dónde ubicarlo? ¿En qué parte del archivo está? Por eso es importante saber lo que es el diccionario y dónde está ubicado el diccionario, ¿ok? Fíjense, entonces los datos, los metadatos, son datos, el conjunto de datos que describen a los datos, como ustedes mismos lo acaban de decir. Datos sobre los datos. Dentro de la materia nos vamos a dedicar y nos vamos a enfocar en ver todo lo que tiene que ver con el diccionario de datos. Hay un capítulo completo, un tópico completo de la materia que nos vamos a enfocar a esta parte. Muy bien. Ahora,
Fíjense que nos enfocamos bastante en repasar esto porque lo necesitamos tener bien claro. ¿Qué es sistema de base de datos? ¿Alguien se acuerda? Es diferente al sistema manejador de base de datos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, voy yo a acordarme. Fíjense, el sistema de base de datos es un sistema de información diseñado para manejar grandes cantidades de datos y producir información. ¿Ok? Es el sistema completo. Es un sistema para archivar en el computador, es decir, un sistema computarizado, cuyo propósito general es mantener información y hacer que esté disponible cuando se solicite. Cuando hablamos de los componentes de un sistema de base de datos, para que estemos bien claros y la diferencia con respecto al sistema manejador, fíjense que el sistema de base de datos incluye el sistema manejador de base de datos, la base de datos, incluye los programas de aplicación y los usuarios, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver que dentro del sistema de base de datos está incluido el sistema manejador de base de datos. Entonces ya vemos la diferencia en lo que es el sistema de manejador de base de datos y el sistema de base de datos. Ya tenemos que el sistema de base de datos incluye el sistema manejador. Ese sistema que desarrollamos, esa aplicación que desarrollamos que pueda incluir el uso de un sistema manejador de base de datos. Y aquí vemos que también los usuarios son parte del sistema de base de datos. ¿Lo vemos? Lo que es la definición del sistema de base de datos. Cuando ustedes estén desarrollando un sistema, incluye el uso de un sistema manejador de base de datos, estamos frente a un sistema de base de datos. ¿Lo vimos? Sí. Sí, sí. Ok. Fíjense. Luego, ¿cómo tenemos que definir? Y ustedes lo vieron quizás en lo que era la arquitectura de un sistema de base de datos. ¿Se acuerdan de este dibujito? Que teníamos el esquema, varios esquemas, porque varios esquemas nos permiten a nosotros desarrollar una base de datos siguiendo, ¿verdad?, los patrones de las mejores prácticas para el diseño de base de datos, ¿verdad? Y aquí vemos que tenemos 3 vistas. Si la ven, está por supuesto la vista, el nivel de vista o el nivel externo, que es la vista individual de los datos, el nivel más alto de abstracción, en el que se escriben solo vistas o subconjuntos de la base de datos. Esto es con el fin de mostrar a cada usuario solo la parte que ellos necesitan ver de la base de datos. Entonces, por eso está las vistas y está pegada mucho a los usuarios, ¿ok? Es el nivel más cercano a los usuarios. Y entonces es el que se va a encargar de definir o de decir cómo efectivamente es la forma como los usuarios perciben los datos que están almacenados en la base de datos. Yo puedo definir, por ejemplo, una vista para el gerente, una vista para los empleados, una vista particular para el administrador de base de datos, que pueda ver todo, una vista para el gerente. Entonces tengo diferentes vistas de la base de datos. Luego vemos un nivel conceptual y en el nivel conceptual nos interesa entonces describir qué datos son realmente almacenados en la base de datos y las relaciones que existen en la base de datos, entre esos datos, por supuesto. Se describe la base de datos a través de unas estructuras que ustedes vieron en base de datos, que ahí vimos todo lo que tenía que ver con lo que era el modelo entidad-relación, ¿se acuerdan? Y el modelo relacional. Ahí tenemos es que definir conceptualmente los datos, cómo se relacionan y cómo establecemos esa correspondencia lógica entre los datos. Ahí están nuestros modelos, entonces entidad-relación extendido y el modelo relacional. Entonces lo vemos como un nivel de mediación entre el nivel externo y el nivel interno. Y el nivel interno, que es el que está más pegado a la organización física de los datos, es lo que se llama la vista del almacenamiento. Es que aquí nos interesa saber
cómo se almacenan los datos físicamente y se describen cómo se van a almacenar físicamente esos datos dentro de nuestra base de datos. Y aquí nosotros le habíamos comentado que debemos saber cuál es el sistema manejador que vamos a usar, porque en base al sistema manejador que vamos a usar se va a definir la organización física de los datos. Y ya estamos aquí entonces ya en la parte física como tal, y aquí nosotros nos vamos a pasear en esta materia, a ver cómo puede ser, dependiendo del manejador de base de datos también, cómo va a ser la organización física de los datos. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de archivos que podemos tener, porque nosotros vamos a almacenar eso dentro de unos archivos, y ahí vamos a entender si es un archivo indexado, si es secuencial, si hay un índice, cómo creamos el índice, si vamos a crear una organización de índices, si vamos a crear una clave primaria y esa clave primaria va a ser un índice. Entonces allí vamos a tener toda esa información referente a cómo organizar los datos, pero dentro de los archivos de base de datos, ¿ok? Y ahí tendríamos entonces todo lo que tiene que ver con la arquitectura de nuestro sistema de base de datos. ¿Lo vimos? Pero aquí está el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok, importante, fíjense, hay dos conceptos que surgen, que ustedes vieron también en el área de base de datos, que es el de independencia lógica y el de independencia física. ¿Qué significan estos dos conceptos y qué importancia tienen en este nivel? Es que fíjense, este esquema, al definir toda esta estructura y esta forma bien organizada de niveles, garantiza que no tenga independencia de datos. Es decir, que uno pueda modificar el esquema más de nivel inferior sin afectar el esquema intermedio, y uno pueda afectar o cambiar el esquema conceptual sin que éste afecte el nivel externo. Es decir, la independencia de datos es la capacidad de modificar un esquema inferior sin que afecte al esquema superior. ¿Qué quiere decir esto? A nivel físico, por ejemplo, esta independencia física es que si yo cambio, ¿verdad? Y altero lo que se llama la organización de archivos y yo cambio el sistema manejador de base de datos, eso no tiene por qué cambiar mi esquema conceptual, lo que yo definí como la relación entre los datos cuando yo definí mis entidades y mis relaciones. Eso no se afecta si yo cambio el sistema manejador de base de datos, porque ya la estructura de los datos y la lógica de los datos está definida. Ya ustedes los definieron. Lo que ustedes van a definir es cuál manejador. No hay problema. Entonces, si yo cambio el manejador, no se tiene que cambiar la estructura. Y por eso se habla que hay una independencia física. ¿Ok? Yo puedo cambiar el manejador y no se afecta el modelo conceptual. La independencia va desde arriba hacia abajo. Por supuesto, si yo cambio, desde abajo hacia arriba, perdón, si yo cambio la estructura lógica, es decir, le agrego un nuevo campo o arreglo una nueva relación, por supuesto se va a afectar lo que yo voy a guardar en el manejador de base de datos. ¿Me entendieron esta parte? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de que hay aquí una independencia física. Yo lo hago de forma independiente. Y la independencia lógica, de alguna manera, ¿qué logro con esta parte? Con la independencia lógica, lo que ustedes logran es que yo puedo cambiar la estructura lógica de la base de datos sin obligar a que tenga que reescribir nuevos programas o nuevas formas de ver los datos por los usuarios. Las aplicaciones pueden seguir funcionando, por supuesto, si yo cambio parte de la estructura de los datos de ese pedacito nuevo, va a tener que cambiarse o crearse un nuevo programa de aplicación. Pero los programas de aplicación que estaban funcionando no dejan de funcionar, se siguen manteniendo. ¿Ok? Entonces, todo esto es bien importante dentro del ambiente de administración de base de datos, porque ya vamos a ver que va a ser independiente, por supuesto,
cambiar o hacer cambios en el manejador de base de datos y que eso no afecta nuestra estructura de los datos. ¿Cómo se combina todo esto con el concepto del sistema manejador de base de datos? Y ahí surge esta lámina donde ustedes ven esa combinación. ¿La ven? ¿Dónde aparece allí el sistema manejador de base de datos? Aparece aquí relacionado con toda la arquitectura. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ok, entonces él tiene que estar consciente de todo lo que pasó en nuestra definición de los datos. ¿Y qué es entonces el sistema manejador? Aquí el sistema manejador lo que se va a encargar es que él acepta la solicitud, el usuario emite una solicitud de acceso utilizando un lenguaje de manipulación de datos. El sistema manejador intercepta esa solicitud, la interpreta y él va a gestionar lo que es el esquema externo, el esquema conceptual y va hacia el espacio de almacenamiento para poder realizar las operaciones que uno quiera sobre la base de datos. ¿Okay? Y por supuesto, el camino es después devolver eso al usuario. ¿Ok? Todo eso, ¿verdad? Lo hace el sistema manejador de base de datos. Y nosotros nos vamos a preocupar ahora por entender cómo se almacenan físicamente esos datos dentro de la base de datos. Entonces, el sistema manejador de base de datos tiene como objetivo, ¿ok? Primero, definir que el sistema de base de datos es no solo la base de datos, sino también el conjunto de herramientas de software y hardware que permite tener acceso a los datos. Y que el sistema manejador de base de datos es aquel que nos va a permitir organizar, procesar y presentar los datos seleccionados de una base de datos y a la vez nos va a permitir o es el sistema o el conjunto de datos relacionados entre sí y también hay gente que involucra y hay definiciones que involucran el conjunto de herramientas de software y hardware que permiten tener acceso a esos datos. ¿Ok? Entonces, ese sistema manejador de base de datos nos va a permitir, ¿verdad?, manejar todos los datos que están almacenados en esa estructura de base de datos. ¿Con qué función? Con la función de garantizar la integridad y la seguridad de los datos. Este sistema manejador va a hacer el conjunto de programas que van a permitir crear y mantener la base de datos. ¿Ok? Y garantizar que se cumpla todas las ventajas que vimos de la base de datos y tratar de evitar, si ocurre algún problema, de que se dañe la base de datos. Y eso vamos a verlo, cómo lo va a lograr el manejador de base de datos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos que tenga como arquitectura mínima el sistema manejador de base de datos? Necesitamos que tenga un área de memoria, un conjunto de procesos y el acceso a la base de datos. ¿Ok? Es lo que necesitamos. Por eso es que el primer tema que vamos a ver es el manejo de memoria. Y ahí vamos a ver todos los procesos que se requieren para tener acceso a la base de datos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo primordial del manejador de base de datos? Entonces va a ser proporcionar un entorno para recuperar información y almacenar esa nueva información en la base de datos. Para lo cual necesitamos que a los usuarios finales de nuestra base de datos, de nuestro manejador, va a tener una vista abstracta. Ella no va a saber todo lo que está pasando en el manejador. El conocimiento lo vamos a tener nosotros como administrador de base de datos, porque cuando ocurre una falla, el usuario no se entera. Simplemente, ¿qué se le dice a ustedes cuando quizás en la base de datos, en el banco ocurre una falla? No tenemos línea, ¿verdad? Ay, no hay línea. ¿Qué significa no hay línea? Es que no nos estamos conectando a la base de datos. No podemos consultar sus datos. Algo está pasando allí. Pero simplemente el usuario final lo que dice es, el banco de datos, el banco no me está dando la información, dicen que no hay línea. ¿Se entendió? Sí, Pero sí. allí lo que está pasando es que efectivamente no podemos conectarnos con la base de datos. El sistema manejador tiene algún problema, algo está pasando.
Entonces nosotros vamos a ver todos los problemas que se pueden presentar a nivel del sistema manejador de base de datos y cómo lo vamos a solventar, ¿ok? ¿Qué funciones vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a tener que ver todas las funciones del sistema manejador de base de datos. Por eso en cada una vimos que hay diferentes tópicos como manejo de memoria, recuperación, seguridad, integridad, diccionario de datos, que son los tópicos que vamos a ver durante toda la materia. Fíjense que vamos a ver entonces toda la parte de definición de datos como función del manejador de datos, el esquema externo, conceptual interno. Por supuesto, ya vamos a asumir que ustedes saben diseñar una base de datos, saben crear una base de datos. Vamos a darles fuerza a esa base de datos para que logre garantizar la seguridad, la integridad, la consistencia de los datos. ¿Ok? Vamos entonces a atender solicitudes de DML. Vamos a permitir crear esas estructuras con mayor fuerza, dándole más fuerza al sistema manejador de base de datos, incorporando entonces quizás a los insert y a los delete y a los update, fuerza a la hora de cuando se pueda cometer un error. Si tratamos de insertar un dato incorrecto, vamos a darle la fuerza para que se disparen algunas alertas y podamos restringir que se carguen datos incorrectos en la base de datos. Y eso lo vamos a lograr definiendo reglas de integridad. Y vamos a ver eso de trigger, cómo definir trigger, que son disparadores que permitan alterar, avisar al sistema manejador de base de datos y por ende el administrador de base de datos que algo está pasando a nivel de los datos de la base de datos, que están tratando de quizás cargar un dato que no corresponde a lo que debería estar cargado. Vamos a trabajar a través del sistema manejador de base de datos lo que es seguridad y integridad de los datos, a través de definición de políticas y mecanismos de seguridad y de integridad de los datos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el control de concurrencia de los datos, definiendo lo que son protocolos de concurrencia de datos, garantizando el bloqueo o el permiso a los datos, a las transacciones que se están ejecutando. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con recuperación en caso de fallas de las transacciones que se están ejecutando y fallas en la base de datos, ¿ok? Y vamos a ver todo lo que nos permite el diccionario de datos, ¿ok? Que nos permite ese acceso a los datos y a qué significa cada dato que está guardado en nuestra base de datos. Y por último, nos permite el sistema manejador garantizar el mejor desempeño de nuestra base de datos, ¿ok? Vistas estas funciones y visto de alguna modo de lo que vamos a ver en la materia, ¿cuáles serían los componentes funcionales del sistema manejador? Y para eso, fíjense, ustedes vieron un dibujito en el sistema manejador de base de datos que tiene que ver con esos componentes funcionales. Y es este dibujo que está aquí, donde vemos que tenemos aquí. Tenemos dos grandes componentes en el sistema manejador de base de datos. ¿Cuáles son esos grandes componentes? El procesador de consulta y el gestor de almacenamiento. ¿Por qué estos dos grandes componentes? Porque estos dos grandes componentes son los que logran que el sistema manejador cumpla su objetivo primordial, que es garantizar devolverle a esos usuarios que están en esta capa, ¿ok? A través de diferentes interacciones, porque vemos que los diferentes usuarios interactúan de diferente manera, ¿ok? Con el sistema manejador de base de datos, permiten que ellos puedan traerse los datos que están almacenados en disco, llevarlos al gestor de almacenamiento, al procesador de consulta y darle respuesta a las solicitudes de usuario. Si se dan cuenta aquí en este gráfico macro, vemos que hay dos grandes componentes, que es el procesador de consultas, que nos permite o es el que ayuda al sistema de base de datos a simplificar y facilitar el acceso a los datos. ¿Ok? Es de alguna manera, ¿verdad? El que nos da quizás la interfaz entre los datos almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y las consultas que hacen nuestros usuarios. ¿Okay? Y el gestor de almacenamiento es el responsable de interactuar o de hacer la interacción entre el gestor de archivos propiamente del sistema manejador y los datos que están almacenados en ese almacenamiento secundario, el almacenamiento en disco. ¿Ok?
¿ok? Y es ese gestor de almacenamiento que nos va a traducir las instrucciones de nuestras consultas a bajo nivel para que se entienda. Y ese gestor de almacenamiento va a ser también el responsable del almacenamiento, la recuperación y la actualización de los datos en la base de datos. ¿Ok? O sea que no es fácil, todo lo que yo les acabo de decir, no es fácil el trabajo del sistema manejador de base de datos, pero nosotros vamos a aprender en detalle cómo trabaja este sistema manejador de base de datos. ¿Se entendió a grosso modo lo que hace el sistema manejador de base de datos? Sí. Ajá, Leonardo, cuéntanos. Bueno, de hecho, realmente estaba buscando el emoji para el pulgarcito arriba de que sí se entendió. Ah, no era levantar la mano, sino decir, ok. Sí, exacto. Ok, buenísimo. Esto es importante que entiendan esto. Por supuesto, vamos a profundizar en la materia por cada uno de estos componentes y de hecho, vamos a analizar componentes con más detalle que van a ser lo que viene en la siguiente lámina. Fíjense que dependiendo del procesador de consulta y el gestor de almacenamiento, nosotros vamos a tener este nivel de detalle, ¿ok? Entonces vamos a ver que hay diferentes componentes para el procesador de consulta y para el gestor de almacenamiento, inclusive para lo que está almacenado en almacenamiento físico, que son los archivos, los índices, los datos estadísticos y el diccionario de datos. ¿Ok? Esto está en almacenamiento físico. Cada uno de estos componentes los vamos a ver en detalle durante toda la materia, porque vamos a ver qué vamos a tener aquí en archivos de datos, qué vamos a tener en índices, qué vamos a tener en el diccionario de datos. Hasta ahorita simplemente vamos a ver que los archivos de datos son donde se almacenan propiamente los datos, ¿ok? Pero ¿cómo los almacenamos? Los metadatos que están almacenados en los diccionarios de datos, ¿qué significa eso? ¿Cómo se organizan? ¿Qué son estos índices? Hasta ahorita nosotros hemos visto que los índices simplemente nos permiten acceder más rápido a elementos de datos. Pero ¿cómo los definimos para que se agilicen más nuestras consultas? ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en detalle. Luego, el gestor de almacenamiento. Fíjense que aquí tiene varios componentes. ¿Cuáles son nuestros componentes? Mira, por aquí dice gestor de transacciones. Ok, es decir, que vamos a llevar un manejo de todas las transacciones que tiene el sistema manejador interactuando con la base de datos. Sí, efectivamente allí vamos a tener todo lo que tiene que ver con el gestor, la gestión de las transacciones. Y ella va a garantizar que la base de datos quede en un estado correcto, consistente, a pesar de que haya ocurrido alguna falla, ¿ok? Y que la ejecución concurrente ocurra sin conflicto. Yo retiré dinero, otra persona retiró dinero de mi cuenta, ok, entonces queda un estado consistente. No puede ser que mi base de datos quede de forma inconsistente. Yo voy a garantizar como gestor de transacciones que ocurran las transacciones de manera correcta. Y aquí también tengo un gestor de autorización y de integridad. ¿Qué permite? Permite que los datos los tenga que ver quien tenga autorización para acceso a los datos y que yo no vaya a guardar datos en la base de datos que sean incorrectos. Por ejemplo, un sueldo negativo. No debería permitir que se guarde. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hace él? Definiendo reglas de integridad. ¿Cómo lo hace él? Definiendo reglas de autorización. Yo le permito que alguien vea el dato. Yo permito o bloqueo o revoco o no permito que alguien vea el dato. O garantizo que lo que se vaya a guardar sea correcto. Cuéntame, Brando. Una duda, profe. Cuando uno trabaja que si en varios ámbitos de desarrollo, póngase, tiene el front, tiene el back y tiene la base de datos. Ajá. Entonces, uno póngase con lo que acaba de decir, cuando guarde un número negativo. Eso uno suele validarlo en el front. Entonces, también uno agrega validaciones en el back, que es el web service o los servicios o como sea. Y aparte, o sea, teniendo esas dos validaciones ya, aún así nos es de utilidad esta validación de integridad en base de datos. Sí,
Y te lo voy a decir por qué. ¿Qué pasa si hackean tus programas y hackean tu servidor? El dato pasa. Ah, claro, sí. Ay, yo ya no dije más nada. ¿Ok? Fíjate. Sí, porque garantizas que si alguien se conecta directamente a tu base de datos, no permitas que alguien viole las reglas de integridad que tú quisiste poner en tu frontend, quisiste poner en tus servicios web y fueron violentados. Entonces garantizas más la seguridad y la integridad a nivel de los datos, a nivel del sistema manejador de base de datos. Por eso se habla de que tienes ahí un control centralizado y un control descentralizado. El control centralizado lo vas a lograr a nivel del manejador de base de datos, garantizando seguridad e integridad, y mejor si garantizas un control descentralizado en tu aplicación web y en tus servicios y en tu servidor. ¿Lo ven? ¿Sí lo vimos? Entonces esto se te refuerza, Brando, lo Sí. que es todo en la seguridad y la integridad de los datos. ¿Ok? Importantísimo la pregunta que hizo Brando. No es solo suficiente colocarlo en el frontend y en los servicios. Sin embargo, para mí, que soy en el ambiente de base de datos, es mejor colocarlos en la base de datos y reforzarlos en el servidor y reforzarlo en el frontend. ¿Ok? Por eso también ustedes ven primero base de datos y después sistemas de información, para que aprendamos a hacerlo de manera adecuada aquí. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesora. Ok, buenísimo. Fíjense, después está otro señor aquí que está el gestor de memoria intermedia y el gestor de archivo. ¿Ok? ¿Qué permite estos dos? Gestionar, responsable de gestionar los datos, traernos de los del almacenamiento que está guardado en almacenamiento en disco a memoria principal y a memoria caché. Nosotros vamos a aprender aquí a que todos los datos, para ser procesados, por supuesto, deben estar en memoria principal o en memoria caché. No lo podemos tener en almacenamiento en disco. Por lo tanto, tenemos que traerlo a estos dos componentes para que ellos puedan después pasarlo al procesador de consulta y hacer toda la consulta por aquí. ¿Ok? Que es en la parte del procesador, trabajar con el compilador del DML, con el compilador del DDL, trabajar con el motor de evaluación de consulta para que puedan traducirse esas instrucciones que vienen en los programas de aplicación o por simplemente comando o por simplemente interfaz. Porque como acaban de decir, bueno, yo desarrollé un programa y ese programa tiene una interfaz. Ok, se conecta al sistema manejador de base de datos. Y aquí está todos estos componentes que tienen que hacer su trabajo. Tienen que validar que la consulta esté correcta. Porque, por ejemplo, si ustedes ponen select, asterisco, ponen where y después ponen el from, ahí hay un error, ¿verdad? Que hay un error porque hay un error de sintaxis. En vez de poner select from where, ustedes pusieron select where from. Y eso no es así. Ahí hay un error de sintaxis, pero también puede haber un error de semántica. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo select asterisco from base de datos? Where y una condición, pero base de datos no es una tabla, sino es la base de datos completo. Y ahí en el from yo tengo que poner son tablas. Ahí hay un error también de semántica. Hay un error de sintaxis de semántica que el procesador de consulta debe resolver. ¿Ok? También yo les dije en base de datos, y yo he repetido siempre en base de datos, que ustedes tienen varias formas de hacer una consulta, ¿verdad? Ustedes no tienen una sola forma de hacer una consulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El motor de evaluación es el que va a permitir definir cuál es el mejor plan de ejecución de una consulta. Y es él el que se va a decir, ah, mira, este es el mejor plan o este es el mejor en base a qué? A unas técnicas de optimización de consulta, las cuales pueden ser, bien sea heurística o bien sea de costo. Y nosotros vamos a aprender lo que es el procesamiento de consulta. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Si se dan cuenta, durante toda la materia nos vamos a enfocar
en ver el sistema manejador y cómo funciona cada uno de estos componentes dentro de todo el ambiente de administración de base de datos. ¿Okay? Nos vamos a dedicar en detalle a ver cada uno de estos componentes. Por favor, léanse esta partecita, tenganla presente para conocer a grosso modo todo lo que tiene que ver con el manejador, pero les aseguro que vamos a pasar por cada uno de estos elementos. ¿Ok? Bueno, para concluir con el día de hoy tengo que ver la parte de administración de base de datos porque me consumí el tiempo. Sin embargo, bueno, no hay problema porque tenemos la clase que viene para ver todo lo que corresponde a manejo de memoria. Pero quiero ver entonces la parte de administración de base de datos. ¿Qué es el administrador de base de datos? ¿Verdad? Ustedes de alguna manera lo vimos en base de datos, vamos a reforzarlo. Habían dos personas importantes, que era el administrador de base de datos y el administrador de base de datos. El administrador de datos, la persona que toma las decisiones estratégicas y de políticas con respecto a la información de la empresa, es el que les va a decir a ustedes, yo quiero que mis datos estén encriptados, yo quiero guardar en base de datos la información de mis empleados, yo quiero que el gerente vea todos los datos, pero los empleados solamente pueden ver sus datos, ¿ok? Él es el que define las pautas de cómo definir los datos y cómo organizar los datos y qué restricciones aplicar sobre los datos. O sea, define las decisiones o toma las decisiones estratégicas y de políticas de mi organización. Y el administrador de base de datos es el que va a hacer posible que esas políticas se apliquen y se pongan en práctica en el manejador de base de datos. ¿Okay? ¿Se entendió la diferencia entre estas dos personas? Uno es de tipo, el administrador de datos es como una especie de gerente que te dice, mira, guárdame esto y esto no. Ajá. Exacto. ¿Sí? Y el otro lo que hace es como implementar. Exacto. Y nosotros podemos ser, bueno, si somos jefes, somos el administrador de base de datos, el administrador de datos, perdón, pero el administrador de base de datos vamos a ser nosotros, ¿ok? Lo que vamos a entender, todo lo que vamos a trabajar, ¿ok? Ok, y entonces el DBA tiene que manejar un conjunto de funciones. ¿Cuáles son las funciones? Por supuesto, es el responsable de la base de datos y del manejador de base de datos. No debería ser el responsable del diseño de la base de datos, ¿ok? Porque ese debería ser trabajo de los diseñadores de base de datos. Pero hay veces el administrador de base de datos sí tiene que conocer cómo es el diseño de la base de datos para entender bien qué es lo que va a administrar, ¿ok? Importantísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer el administrador de base de datos dentro de sus funciones? Él va a tener que gestionar la implementación física del sistema de base de datos, que va a incluir ¿qué cosa? El diseño físico de la base de datos e implementación, la configuración de los controles de seguridad e integridad, la monitorización de las prestaciones del sistema, si está funcionando bien o está funcionando mal, la reorganización de la base de datos si hace falta, ¿ok? Si alguien me hizo el diseño de mi base de datos, la dejó, fue un outsourcing, se fue, y yo tengo que agregar un nuevo cambio, o sea, lo más seguro es que sea el administrador de base de datos que tenga que hacer eso. Entonces tenemos que apropiarnos de la base de datos, del diseño de la base de datos, ¿ok? Luego tenemos que también administrar la estructura de la base de datos, ¿ok? Establecer cuál es el diccionario de datos, ver si está funcionando bien, si está bien generado, administrar el sistema de manejador de base de datos, asegurar la confiabilidad de los datos. Fíjense todas las funciones que tenemos como administradores de datos. Administrar la actividad, cómo está funcionando nuestro sistema de base de datos y garantizar la seguridad de los datos. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a garantizar todo esto? Fíjense. Administrar la estructura es a través de participar en el diseño y puesta en práctica de todas lo que vemos a nivel de la base de datos. Administrar los requerimientos de la base de datos. Si llega un nuevo requerimiento, tenemos que recibirlo y tenemos que ver a quién se lo vamos a pasar. ¿Ok? Establecer políticas y procedimientos para las modificaciones en la base de datos. Yo puedo definir
cómo se va a modificar la base de datos y cuáles son las políticas. Mira, lo vas a poder modificar y vamos a poder respaldar la base de datos en cierto momento. ¿Cuáles son esas políticas que vas a tener para modificar la base de datos? ¿Ok? ¿Cuáles son las políticas de definición de los datos? También lo podemos definir nosotros, ¿ok? Como administrador. Vamos a establecer controles de acceso y estándares para la documentación de los datos, optimizar el acceso a los datos por los diferentes usuarios, establecer los derechos de acceso, quién puede ver qué, ¿ok? A través de la otorgar privilegios de accesos o revocar privilegios de accesos, establecer las tareas que van a estar en background, es decir, cuándo se va a hacer el respaldo de la base de datos, cuándo se va a disparar algunos alertas, cuándo voy a hacer la recuperación de la base de datos. Todo eso son tareas que se van a realizar en background. Luego es el encargado de administrar el sistema manejador de base de datos. Es decir, que él debe estar vigilante de cada uno de esos componentes, si están funcionando bien, si están funcionando mal. ¿Ok? Por eso él debe garantizar y debe estar pendiente de todas las estadísticas de rendimiento. Vamos a conocer en detalle todo esto. Va a tener que vigilar la actividad de los diferentes usuarios de las bases de datos y vigilar el uso de los recursos del sistema manejador de base de datos. Porque ¿qué pasa si yo estoy esperando mucho por una operación? Yo hice una operación y me quedé allí. ¿Qué debe estar pasando? A lo mejor mi transacción se quedó allí. Tengo que resolver los problemas. Y debo ajustar todos los parámetros del sistema manejador para asegurar el rendimiento correcto de mi sistema manejador de base de datos. ¿Ok? Por allí levantaron la mano, cuéntenme. ¿Alguna pregunta? ¿Y que alguien levantó la mano? Profe, una duda. Sí, cuéntame. Cuando habló de la función del administrador, dijo que no necesariamente diseña. Entonces, en una parte, bueno, en varias partes, varias de las funciones, hablaron de estructura y del modelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre qué es el diseño de la base de datos entonces? No, fíjate. Yo como administrador de base de datos podría o no podría diseñar la base de datos, pero hay personas que se encargan solo del diseño y no administran. ¿Ok? Entonces, el diseño de la base de datos, yo como administrador de base de datos me debería preocupar por conocer del diseño de la base de datos, pero no tengo por qué hacerlo totalmente. Yo puedo tener un diseñador de base de datos que me haga el diseño de las entidades, de las relaciones y me lo implemente. Pero yo como administrador tengo que conocer todo del diseño, porque a veces me puede tocar hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener diferentes roles. Puedo tener el rol de diseñador y de solo administrar el sistema manejador de base de datos. ¿Ok? Pero sí tengo que conocer cómo es toda mi base de datos. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Aclaré tu duda? Sí, bueno, supongo que el diseño de la base de datos es el modelo como tal, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién puede hacer el modelo? El modelo lo puede hacer cualquier persona que conozca de base de datos, pero no todo el diseñador de base de datos puede administrar una base de datos, ¿sí? Porque el administrador de base de datos debe conocer todos estos componentes que vamos a ver, la concurrencia, la integridad, la seguridad. Yo puedo diseñarte una base de datos y no conozco nada de eso, ¿sí? En vez, el administrador de base de datos sí tiene que conocer de concurrencia, de integridad, de seguridad y debe conocer del diseño de la base de datos. Pero en algunos casos, él no diseña la base de datos, sino él simplemente se encarga de administrar la base de datos y debe conocer todo lo que tiene que ver con diseño de base de datos, porque si vas a administrar algo que no conoces, va a ser un poquito más complicado. ¿Ok? ¿Se entendió? Por eso que creo que en esta lámina, no recuerdo, déjenme ver si es en esta lámina, se dice, creo que es una antes, se dice que es el responsable de la base de datos del sistema manejador de base de datos, pero quizás no es responsable del diseño, pero los diseñadores deben trabajar con ellos. Por eso se habla de que ustedes pueden conseguir esta definición también,
pero sí debes conocer del diseño de la base de datos, ¿ok? Y por eso también cuando interactúa, fíjense aquí, cuando interactúa, fíjense que él interactúa, el administrador de base de datos interactúa de diferentes formas con el sistema manejador de base de datos, ¿ok? Yo puedo ser un usuario sofisticado y puedo hacer una herramienta de consulta y el administrador tiene herramientas de administración. ¿Lo vimos? Profe. Ajá, cuéntame. Ah, sí, profe. ¿Sí lo viste? Sí. Ok, entonces igualito, o sea, van a ver con más nivel de detalle, después vamos a ver cada uno de estos componentes y vamos a entender la diferencia grande que existe entre cada uno de estos componentes y cómo se logra garantizar que todo funcione de forma adecuada, ¿ok? Ok, bueno, creo que por hoy es suficiente, me llevé la hora. ¿Alguna pregunta? Ajá, profe, tengo ya duda. Cuénteme, ¿qué duda tiene? Tengo ya profe, disculpe, duda. Ajá, la cuéntame, duda que Carlos. tengo. Ajá. Hace un tiempo atrás hubo Ay, una Carlos, te opción con escucho el Banco de Robocop. Ya Venezuela. va. Carlos, te escucho Robocop. Ajá. Ya Vuelve a va. hablar. Ya, ¿se escucha mejor? Ahorita un poquito mejor. Ajá. Ok. Hace un tiempo atrás hubo una situación con el Banco de Venezuela, Ajá. porque parece que a la gente a algunas personas le estaba apareciendo el saldo positivo, cantidades enormes, pues. Ajá. Entonces hubo gente que en vez de reclamar al banco de que había algo raro, lo que se pusieron fue a gastarlo. No sé si los hubiesen depositado. Entonces después parece que hubo como que una especie de rollback. Ajá. Y entonces a la gente se le restó el saldo y le apareció saldo negativo. Pues no sé si eso tiene que ver con el tema de la integridad y el tema de las transacciones, pues. Claro que Se sí. devolvió la opción. Sí, perfectamente. Fíjate que tú acabas de mencionar términos importantes en el ambiente de base de datos y en recuperación de una base de datos. ¿Qué pasó allí? Allí pasó que en algún momento ellos hicieron posiblemente la reconversión. No tengo el detalle de lo que pasó a nivel de base de datos, pero en vista de lo que está pasando a nivel de los usuarios, ¿qué puede pasar? Fíjense qué pasó allí. Hubo quizás una reconversión, ¿verdad? ¿Qué hizo la reconversión? Le quitó ceros a la moneda. O sea que yo sí tenía 1.000.000 de bolívares, ahora tengo es 1 bolívar, ¿verdad? Y algo pasó allí que ellos volvieron a un estado quizás anterior y cargaron que yo ahorita no tengo 1 bolívar, sino tengo 1.000.000 de bolívares. Cuando yo entro a mi cuenta y veo 1.000.000 de bolívares, en la nueva moneda que hago yo empiezo a gastar como loco, porque ese no era mi dinero, ¿ok? Pero yo tengo ese dinero allí, que empezó a hacer la gente a gastar y a gastar. Se dieron cuenta que hubo un error, a lo mejor fue un proceso que corrieron, que revertió algo en algunas cuentas y le cargó más saldo porque lo que hizo fue la reconversión, quitarla, algo así, o multiplicar por 1.000, qué sé yo, algo pasó allí que yo no lo puedo detectar así a ciencia cierta. Pero qué importante dijiste tú, dijiste una cosa muy importante. Ellos se dieron cuenta del error, hicieron un rollback, es decir, deshicieron el cambio que afectó algunas cuentas. Entonces, ¿qué pasó? Ya la gente había hecho un débito. Ese débito no lo puedes perder. Entonces, si yo tenía 1.000.000 en mi cuenta y yo agarré y dije, yo voy a sacar el 1.000.000, ¿qué me quedó en mi saldo de mi cuenta? No me pudo haber quedado el 1, me tuvo que haber quedado menos 1 o menos más, porque la reconversión hizo que yo sacara un pocote de dinero, ¿ok? De hecho, quedó gente debiéndole al banco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó allí? Allí hubo un proceso de pérdida de datos, se tuvo que ir a una base de datos anterior, revertir el cambio y quedaron transacciones en el momento que fueron incorrectas. ¿De quién es responsabilidad eso? Eso es responsabilidad del administrador de base de datos, que hizo que hubo una falla en el sistema, no llevaron eso en un ambiente de prueba,
de la mejor manera, llevaron eso a producción, la gente vio la falla y aprovechó la falla y debitaron su dinero. Y ahí hubo una pérdida no solo de transacciones, una pérdida de dinero para el banco. ¿Lo vieron? Entonces eso es un problema que afectó no solo la base de datos, afectó no solo las transacciones, afectó la base de datos, porque se permitió el débito de las cuentas. La gente hizo transacciones, que es lo que siempre dicen. Cuando tienes dinero en tu cuenta, tú no sabes quién te lo depositó, debítalo de manera automática, sácalo de esa cuenta, ¿ok? Porque algo pasó en los sistemas transaccionales. ¿Lo vieron? Interesante tu ejemplo, interesante para toda esta parte. Entonces nosotros vamos a aprender todo lo que pasó en ese momento y todo lo que afectó el desarrollo de la base de datos. Lamentablemente ahí el responsable, señores, sea quien sea un equipo, es el administrador de base de datos. ¿Ok? ¿Lo vimos? Sí, increíble. Sí. Es increíble, pero Sí. pasa. ¿Ok? La responsabilidad del administrador. Claro, entonces fíjense qué responsabilidad tiene el administrador de base de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿y qué está pasando lamentablemente aquí? Es que los expertos se nos fueron, muchos de los expertos de administración de base de datos se nos fueron, entonces estamos haciendo algunas cosas no en el ambiente adecuado, sino que lanzamos algo a producción sin haber hecho las pruebas, porque estamos también en el corre-corre, ¿no? En la operación del día a día. Y entonces se caen los servidores, no sabemos qué pasó, falta de personal capacitado y están pasando estas problemáticas. Bien delicado lo que pasó en el Banco de Venezuela. Lástima que no me depositaron a mí ese dinero, porque yo también hubiese sabido y lo saco. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer? ¿Aquí va a haber un problema legal para la gente que paga el dinero? No. Dinero que caiga en tu cuenta, lo más seguro es que ellos disparen una alerta de que dinero que caiga en tu cuenta, si tú tuviste en esos casos, te los van a debitar y vas a ir pagando esa deuda. ¿Ok? ¿Lo vieron? Entonces lo más seguro es que ellos levanten un trigger por allí, que cuando vean dinero, si tú fuiste en uno de los casos, te van a quitar ese dinero en algún momento y vas a saldar esa cuenta que tenías. ¿Ok? Interesante esa deducción Claro, y al lo que menos que ustedes la hicieron. persona haya cerrado la cuenta. ¿Qué cosa? A menos que haya cerrado la Al cuenta. menos que la persona cierre la cuenta. Claro, claro. Es que eso es lo que puede hacer una persona, porque ahí el débito fue grande. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué pasó allí. No sabemos qué tan grande sea el débito, ¿verdad? Pudo haber sido muy grande. ¿Ok? Y entonces la persona dice, no, yo dejo perder esa cuenta y me voy. ¿Me van a meter presa en Venezuela? No. En Venezuela no me van a meter preso. Ah, que me puedan buscar. Bueno, a lo mejor sí me buscan, pero yo voy a tratar de estar perfil bajo, ¿verdad? Entonces ahí fíjense todo lo que pasó. Interesantísimo el ejemplo que pusieron. Me pareció muy bueno. Entonces ya van a ver que todos los problemas que hubo allí en ese manejo y dónde se guardaron esas transacciones, porque ellos saben quién fue el que debitó, ellos saben el dinero que se perdió allí. Ellos saben todo eso, porque eso está guardado en el log de transacciones, en el gestor de transacciones. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver durante toda la materia. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna otra duda, muchachos? Ya vieron entonces la responsabilidad del señor administrador de base de datos y la importancia de lo que vamos a ver durante toda esta materia. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, nos vemos en la próxima clase. Si no hay ninguna otra pregunta. La próxima clase sería el martes. El martes, sí. Nosotros nos vamos a reunir, señores. Nosotros vamos a estar conectados todos los martes y todos los jueves para dar la clase, ¿ok? En caso que no vayamos a dar clase, nosotros vamos a avisar. Acuérdense que tenemos varios canales de comunicación. Telegram, el Classroom y por correo electrónico, ¿ok? Siempre, si no nos conectamos, les avisamos, pero siempre el deber, siempre el defecto es que nos conectamos. El no, les avisamos, ¿ok? Ok. Y trataremos de grabar siempre las clases para que ustedes tengan su clase allí grabada. Y la compartimos por los canales. Que tengan una feliz tarde, un feliz día, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente.
Chao. Igualmente. Estudien. Igualmente. Chao. Hello.